Shalom, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakudash. Doble honores a los ancianos apóstoles, maestros y discípulos de GMS. Quiero hacer una lección enfocada en la fe, en el libro de Hebreos 11. Y esto es muy importante, porque sin fe no hay absolutamente nada de esperanza para poder resistir los tiempos difíciles que vienen, que se aproximan. Y aquí nos da varios ejemplos de lo que es la fe y Yahweh Yahushai mediante pueda hacer una buena edificación sobre esto. Dice Hebreos 11. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Ves? Estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Sí? Aún no vemos carruajes celestiales actuando, como dice la escritura que está actuando, pero tenemos la fe de que esos carruajes son los carruajes celestiales de Yahweh Yahushai, que ahí hay ángeles que van a salvar a los elegidos y que van a matar a mucha gente también. Terror en las calles se aproxima al ver carruajes celestiales, los llamados ovnis, en las calles, parándose en las calles por días ahí, llenando de terror la gente y todo el mundo comentando, confusión tras confusión, ¿sí? La fe que vamos a ser salvos, la fe que el Señor viene a salvar a la nación de Israel, la fe en que la nación entera va a ser ahora la cabeza del mundo, vamos a ser los líderes mundiales, ¿sí? Después de ser lo más bajo, un indio, ser un afroamericano, ser un latino, una vergüenza, una risa, los elegidos van a reinar, que va a haber un reino de justicia, de paz, ¿sí? Una promesa, una esperanza. Por fe sabemos que Yahweh Yahushai formó los mundos mediante su palabra. Y sabemos que la palabra del Señor es Yahushai. Por eso dice, por fe sabemos que Yahweh formó los mundos mediante su palabra. ¿Ves? Salmo 33:6. El cielo y en cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos los de la tierra, honrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Eso es fe. Creer en eso es fe. No lo viste, ¿ves? Pero estamos convencidos de que eso es realidad. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Yahweh un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Yahweh lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. ¡Oh! Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera y ya no lo encontraron porque Yahweh, Yahushai, se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Yahweh, Yahushai, pero no es posible agradar a Yahweh, Yahushai sin tener fe, porque para acercarse a Yahweh, Yahushai, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Ves? Ese es el punto, ¿ah? Pero no es posible agradar a Yahweh, Yahushai, sin tener fe, porque para acercarse a Él, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Ves? Tú tienes que creer que Él existe y que recompensa si lo buscas, si trabajas en esto. ¿Ok? Por fe, Noé, cuando Yahweh le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. ¿Ves? La advertencia era que iba a llover y él lo hizo.
No vio el diluvio en ese momento, pero lo vio después. ¿Ves? Y por la misma fe Noé condenó a la gente del mundo y alcanzó la salvación que se obtiene por la fe, porque los otros no creían, era de los que decían ver para creer, y pues cuando vieron, creyeron que ya venía el diluvio, pero ya no podían salvarse. ¿Mm? Ya no valía absolutamente nada. ¿Mm? Este es Hebreos 11:13. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Yahweh había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo, ¿ves? Porque él había prometido, por ejemplo, dice así que, dice unos 2 puntos antes, Hebreos 11:11, por fe también aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre porque creyó que Yahweh, Bahashim Yahushai, cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo a fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, que no se puede contar. Y que vio Abraham también, que iba a haber un reino de justicia, ¿cierto? Y por eso dice que de alguna u otra manera murieron sin haber recibido las cosas que Yahweh había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos. O sea, existían realmente. Ya está. Como, no sé, por ejemplo, Pablo. Pablo en Hechos 26, ante el rey Agripa, habla de la esperanza que se tiene en la redención de los 12 tribus de la nación de Israel. Él no vio en vida, no vio eso, lo vio de lejos. El Señor le dio el Espíritu, le dio visiones para que él estuviera convencido de lo que él iba a hacer, ese sacrificio que iba a hacer, todos esos viajes que él hizo para edificar a los gentiles, a los israelitas perdidos. Él lo hizo pensando en el reino. ¿Mm? Lo vio de lejos el reino. Y eso es importante. Entonces, eso es algo que lo hizo por fe. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en búsqueda de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial, ¿ves? No es la patria de Colombia, la patria de Venezuela, de Chile, o esos que se creen americanos, que creen que van allá en búsqueda de los Estados Unidos de América y me voy a convertir en ciudadano americano. Salieron de Colombia, salieron de otros lados hacia Estados Unidos y se convirtieron en ciudadanos, pero ahorita vieron cómo los están tratando a los migrantes. ¿Mm? Como basura, porque este mundo no nos pertenece a nosotros. Tenemos que esperar el reino de los cielos. ¿Mm? Este es un punto muy, muy, muy impresionante. Hebreos 11:33. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Yahweh Yahushai había prometido. Cerraron la boca de leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, ¿ves? Ellos, dice, por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Yahweh Yahushai había prometido. Ellos sí recibieron lo que, unos sí, otros no, pero el Señor sabe cómo hace sus cosas, ¿sí? Pero eso en medio de la acción lo hicieron, mira, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar hoy en día también. Un elegido que lo pueden ver flaco, que ese no tiene fuerza, y él va a sacar fuerza de su flaqueza porque tiene el espíritu de Yahweh Yahushai para reventar, a ganar una guerra. ¿Mm? Llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos,
Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Oh. Ujú. Y vamos a ir a esa escritura. Esto es Primera de Reyes 17:17. Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar. Entonces la viuda le dijo a Elías: ¿Qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Dame acá un hijo, le respondió él. Dame acá tu hijo, respondió él. Y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde él estaba alojado y lo acostó sobre su cama. Sí, Elías. Luego clamó al Señor en voz alta: Señor, Dios mío, también has de causar dolor a esta viuda en cuya causa estoy alojado, en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo. Sí, eso es ahí está haciéndole una pregunta a Elías al Señor, una pregunta con dolor. Y enseguida se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera. Ay, ay, ay. Inmediatamente Elías tomó al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y lo entregó a su madre diciéndolo: Mira, tu hijo está vivo. Y la mujer respondió: Ahora sé que realmente eres un hombre de Yahweh Yahushai y que lo que dices es la verdad del Señor. ¿Mm? Uf. Es fe pura de Elías y con sufrimiento lo hizo, lo pidió y al Señor se lo dio. Otros, aquí vuelvo a Hebreos 11:35. Bueno, otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados, a fin de resucitar en una vida mejor. Oh, ¿ves? Aceptaron morir porque sabían que, como Pablo, ¿sí? Y muchos más, como Isaías, prefiero morir. A Isaías lo cortaron con una sierra en la mitad. Una muerte horrible. Creo que de la cabeza hasta los testículos lo partieron en dos. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Y anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Yahweh había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Yahweh, Baal Yahushai, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran hechos perfectos. Perfecto es este ejemplo, eh, para que ya veamos que la fe nos puede llevar a los caminos de Yahweh Yahushai. ¿Y qué quiere Yahweh? Que fijemos la mirada en Yahushai. ¿Mm? Hebreos 12. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿Ves? ¿Tenemos problemas del mundo? Claro que sí. A veces dan ganas de pelear o discutir por cosas del mundo porque, no sé, hace parte de nuestro trabajo. Pero hay una voz que dice: déjalo, déjalo, déjalo. Sigue tu camino, enfócate en el reino, enfócate en el reino. Enfócate en lo que tienes que hacer. Verdaderos problemas vienen y estos problemas del mundo se van a solucionar. Es tu trabajo, tus cosas, eso miremos la solución, tratar de encontrar el mejor camino y ya. Porque problemas verdaderos vienen, las naciones van a perseguir a los profetas, a los apóstoles de hoy en día. Y eso van a ser verdaderos problemas. Nos van a ridiculizar,
¿Ah? Y por fe tenemos que, dice aquí, otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados. No tenemos que aceptar ser liberados. ¿Mm? Te liberamos, pero acepta que lo que dijiste no está bien, que todo lo que te has dicho sobre los transformadores y toda esta gente, acepta que ellos se tienen que respetar sus normas de hombre con hombre y todas esas basuras que las naciones, que tú eres un verdadero colombiano. Entonces, no, Colombia significa tierra de Colón. ¿De qué me sirve seguir defendiendo a Colón si Colón fue un conquistador? ¿Mm? Yo voy es por el reino, Yahweh Bashem Yahushai, la nación de Yasharala, Israel. Y hay que pedir la fortaleza, porque si fuera por nosotros mismos, no vamos a resistir. Tenemos que orar en el nombre de Yahweh Bashem Yahushai, que nos dé la fortaleza y la fuerza para seguir adelante, porque va a ser bien fuerte las pruebas a que nos vamos a enfrentar, ¿ves? Como otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Otros fueron muertos a pedradas y aserrados por la mitad. Otros a filo de espada anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra. Pobres, afligidos y maltratados. ¿Ves? Y al Señor no lo trataron así también. Dice Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Yahushai, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Yahushai sufrió en la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de su Padre. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Yahushai, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado y han olvidado ya lo que Yahweh Bahasham Yahushai les aconseja como a hijos. Dice la escritura: no desperdicies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Porque somos rebeldes, porque fuimos altamente pecadores, sino sin vergüenza, sin arrepentimiento, actuando como animales, como bestias, no reconociendo nuestros errores, no arrepintiéndonos. ¿Y cómo no nos va a corregir el Señor? ¿Cómo no nos va a castigar? Es un momento para aceptar la corrección del Señor. Por eso dice que la ira de Yahweh Bashem Yahushai soportaré, porque contra él he pecado. Y eso lo decían los mismos profetas del Señor, que ya habían recibido revelación, que ya habían hecho un trabajo grande y todavía seguían recibiendo aflicción. ¿Qué más nos espera a nosotros? Pero por fe tenemos que resistir y fijar la mirada en el campeón. Y fijar la mirada en todos los ejemplos de los hermanos que han pasado por esto en la historia. ¿Mm? Con eso, espero que haya sido edificante para ustedes, hermanos y hermanas. Yahushai es la guía, Yahushai el camino, la verdad y la vida para resistir lo que viene. En cualquier momento nos vuelven a encerrar, en cualquier momento empieza más guerra en las calles, hambre, persecución, muerte. Ten fe que el Señor te va a dar comida, ten fe que el Señor te va a dar bebida. Dice la escritura que mis siervos comerán y beberán y estarán alegres, pero ustedes llorarán y se lamentarán. Ustedes que se burlan de la palabra de Yahweh Yahushai no tendrán más que esperar sino volverse unos locos de mentes y van a empezar a comerse gente, a matar y a robar y desquiciarse y volverse irreconocibles. Pero los que están con Yahweh Bashem Yahushai, invocando sus nombres, aprovechando el día a día para meditar sobre él, por eso dice aquí, por lo tanto mediten en el ejemplo de Yahushai. Esa es
Eso es lo que hay que hacer a diario. Meditar en el ejemplo de Yahushua y cómo Yahushua resistió todo esto. ¿Cuáles son las palabras de promesa de Yahushua? La gloria en la que Él viene. Y todo estará bien. No siendo más, quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raha Kudash. Doble honores a los ancianos apóstoles, maestros y discípulos de GMS. Shalom.